presentarlo brevemente, porque su currículum es enorme, yo voy a dar los puntos básicos al respecto. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata, profesor titular de Derecho Civil 5 en la Universidad Nacional de La Plata, profesor adjunto ordinario de Familia y Sucesiones de la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de La Plata y también de Lomas de Zamora. Tiene 5 libros publicados, es abogado adscripto en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de San Martín y es relator de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. El tema que hoy nos trae es uno de los temas más candentes. Yo lo veo desde el juzgado, que se nos presentan cotidianamente con este tipo de problemática, así que lo vamos a escuchar con muchísima atención. Es la extinción y liquidación de la comunidad de gananciales. Bueno, mil gracias a todos. Doctor Eduardo Roveda, la audiencia es toda suya. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Lomas de Zamora y a su Instituto de Derecho de Familia por esta invitación. Como bien decía Alicia, hace ya más de 20 años que doy clases para el Colegio de Abogados o para la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, así que para mí es un gran orgullo estar aquí con ustedes en el día de hoy. Yo tengo que hacerles en un principio 2 o 3 aclaraciones importantes antes de comenzar con el tema que tengo que desarrollar, que son las siguientes. La primera es que en esta casa hay perros, somos 2 personas y 3 perros, así que si en algún momento sienten ladrido de los perros es algo que yo no puedo evitar, así que desde ya les pido disculpas si los perros molestan. La segunda tiene que ver que, bueno, media hora antes de comenzar la charla se me cortó internet en casa, así que estamos sin internet, así que estoy transmitiendo desde el teléfono. Por ahora viene bien, esperemos que así siga, pero eso nos va a limitar en cuanto a poder compartir el PowerPoint, que se lo voy a mandar por mail al área académica para que ellos eventualmente o lo distribuyan o lo publiquen, yo no tengo ningún problema en ese sentido, así que cuenten con eso. Y que atento a la modalidad, que es esta modalidad de Zoom, que es por general compleja, yo no vamos a hacer preguntas durante el desarrollo de la conferencia, sino por vía del chat. Y creo que una de las doctoras me las va a hacer luego me las va a leer, así yo las puedo contestar. Si en algún momento llega a volver internet a mi casa, que a mí me resulta mucho más cómodo para el desarrollo de la conferencia, seguramente estaremos cortando unos minutos, así yo me vuelvo a conectar vía computadora y pasamos de una modalidad a la otra, ¿sí? De todas maneras ya conecté el teléfono a la electricidad de manera tal de que no quedarnos sin batería en el teléfono, pues sería un papelón, ¿sí? Bien, y por último, desde hace un tiempo a esta parte hemos armado un perfil de Instagram donde estoy publicando comentarios de fallos, breves reseñas de doctrina y demás, y voy comentando las actividades que voy dando en los distintos ámbitos, así que los invito a seguirme en ese perfil, que es eduardo.roveda, así que bueno, son bienvenidos en el perfil de Instagram, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar, si les parece, con el tema que teníamos para hoy. El tema que vamos a desarrollar en el día de hoy es extinción y liquidación de la comunidad de gananciales. Primero vamos a desarrollar brevemente la cuestión de la extinción y luego vamos a pasar al problema de la liquidación. En cuanto a la extinción propiamente dicha, el artículo 475 del Código Civil y Comercial establece las denominadas causales de extinción del régimen de bienes del matrimonio. En este punto en particular no hay mayores novedades, salvo 2 que vamos a comentar con mayor profundidad. Las causales enumeradas en el artículo 475 son 5. La muerte de uno o ambos cónyuges, donde hay un correlato entre la indivisión hereditaria y la indivisión postcomunitaria, la nulidad la ausencia con presunción de fallecimiento de la persona, que también, a diferencia del régimen anterior, extingue directamente la comunidad de gananciales. En el régimen anterior solo se extinguía cuando volvía a contraer matrimonio el que no había sido declarado ausente con presunción de fallecimiento. La nulidad del matrimonio y el divorcio,
la separación judicial de bienes y la variable que se agrega en el nuevo código, que es el cambio de régimen. Como ustedes saben, nuestro código ahora permite optar por el régimen de separación o por el régimen de comunidad, siendo el régimen de comunidad de tipo legal supletorio, se aplica a falta de opción. En consecuencia, si los cónyuges realizan durante el matrimonio la convención por la cual deciden cambiar de régimen, eso también implica una extinción de la comunidad de gananciales y ese matrimonio continuará en el futuro bajo el régimen de separación de bienes, que es el otro régimen que permite nuestro código. En cuanto a las causales de separación judicial de bienes, en esto no hay mayores novedades. La mala administración, el concurso, la quiebra, la separación de hecho de los cónyuges, acá hay una distinción. Es ahora la separación de hecho una causal autónoma de separación judicial de bienes. En el régimen anterior era el abandono de hecho de la convivencia, que la doctrina había asimilado al abandono voluntario y malicioso, pero como ustedes saben, al haberse eliminado las causales culpables de divorcio, esto sin ninguna duda tiene una incidencia en cuanto a esta causal propiamente dicha, ¿sí? La designación de un tercero como curador de uno de los cónyuges, que también es una posibilidad, y una particularidad que tiene esta acción de separación judicial de bienes, que se usaba poco en el régimen viejo y creo que se va a usar menos en el régimen nuevo, es que no puede ser intentada por vía de acción subrogatoria, o sea, solo puede ser intentada directamente por uno de los cónyuges. En cuanto a la nulidad de matrimonio y el divorcio, hay un tema muy interesante que tiene el código, que es desde cuándo se considera extinguida la comunidad de gananciales. ¿Por qué? Porque el artículo 480 tiene dos partes bien diferenciadas. Una primera parte, que es similar al viejo artículo 1306, que dice que la extinción de la comunidad de gananciales, en el caso de sentencia de divorcio, se produce con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o la presentación conjunta en su caso. En este supuesto en particular hay un desfasaje terminológico. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, en nuestro nuevo régimen no hay demanda de divorcio, en todo caso hay petición de divorcio. O sea que este artículo 480 debió decir notificación de la petición de divorcio, no notificación de la demanda de divorcio, como así lo hace, ¿sí? Y tampoco hay presentación conjunta, como se llamaba en el régimen anterior, ahora se llama presentación bilateral. Salvadas estas cuestiones de índole semántico, lo importante aquí es que hay un efecto retroactivo que depende del dictado de la sentencia, o sea, si la sentencia no se dicta, ese efecto retroactivo no se produce, que es al día de la notificación de la demanda o de la presentación de la petición, perdón, o el día de la presentación bilateral. El segundo párrafo del artículo 480 trae una cuestión muy interesante, que es la cuestión de la separación de hechos de los cónyuges. Como ustedes saben, es bastante común que el inicio de la acción de divorcio sea precedido por un periodo más o menos prolongado de separación de hecho. ¿Por qué se produce este periodo más o menos prolongado de separación de hecho? Bueno, en general los psicólogos lo explican desde el punto de vista de del denominado duelo de la relación. O sea, entre el momento de la separación física de los cónyuges hasta el momento en que deciden iniciar los trámites correspondientes de divorcio, suele transcurrir un periodo más o menos prolongado de tiempo en el cual de alguna manera los cónyuges lo que hacen es lo que se denomina el duelo de la relación, es decir, llegar a la etapa de aceptación de que el proyecto matrimonial finalizó y que esa finalización es definitiva, ¿sí? Entonces, la cuestión tiene que ver aquí con qué pasa con los bienes gananciales durante este periodo de separación de hecho. En este punto, en el viejo código, había todo un debate acerca de la norma que lo resolvía, que era el 1306, tercer párrafo, que establecía lo siguiente: producida la separación de hecho de los cónyuges, el que fuere culpable de ella no tiene derecho a participar en los bienes gananciales que aumentaron el patrimonio del no culpable. Esta norma había traído un sinfín de discusiones, por muchas razones, y el artículo 480 actualmente lo resuelve de la siguiente manera. Dice que si la demanda de divorcio ha sido precedida por un periodo de separación de hecho,
la sentencia debe retrotraer los efectos al día de la separación de hecho. ¿Sí? Se elimina así toda discusión sobre la culpa, porque como ustedes saben, la culpa ha desaparecido en el divorcio en nuestro ordenamiento legal, y con ello muchas de las discusiones que había tenido la doctrina sobre este particular. ¿Por qué se elimina la ganancialidad, o mejor dicho, se genera esta categoría de gananciales anómalos, que son aquellos adquiridos después de la separación de hechos y hasta el dictado de la sentencia de divorcio? Bueno, en realidad la separación de hechos per se no extingue la comunidad, es la sentencia de divorcio la que extingue la comunidad, pero se le otorga un efecto retroactivo al día de la separación de hechos. La denominación al día de la separación de hechos puede traer algunos problemas. ¿Por qué? Porque en general la ruptura de la pareja tiene sus idas y vueltas. Y en esos idas y vueltas no es que el cónyuge se va tal día y no vuelve nunca más, sino que en muchas ocasiones hay esto de, bueno, me voy 3 días, vuelvo, paso 4 días, hasta que finalmente se produce el desenlace. En ese caso, ¿cuál es el día de la separación? El último de ese periodo, el primero y demás. Bueno, en ese contexto la norma lo que dice se refiere al día de la separación. Nosotros en la Cámara de San Martín tuvimos un caso en el cual el marido sostenía que se habían separado de hecho en febrero del 2015, la mujer era conteste en eso, o sea, estaba de acuerdo con que la separación se había producido en febrero del 2015, y la sentencia de primera instancia decretó la extinción de la comunidad al día de la notificación de la petición unilateral de divorcio, porque entendió que no estaba aprobado el día de la separación de hecho. Recurrió uno de los cónyuges, en este caso el marido, y en la Cámara revocamos el fallo de primera instancia y dijimos, bueno, a ver, no tenemos un día de la separación, tenemos un mes de la separación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la solución más justa es tomar como día de la separación el último día de febrero del año 2015, que se trató del último día, que era el 28, ese año no fue bisiesto, así que fue el 28 de febrero del 2015. De alguna manera, salvando una cuestión legal que no estaba del todo resuelta. La segunda cuestión interesante es que pueden existir desavenencias entre los cónyuges acerca del momento o el día de la separación de hechos. Es decir, puede ser que uno de los cónyuges en su presentación unilateral diga, nos separamos el 30 de junio del 2013, y el otro en la contestación del traslado diga, bueno, no, en realidad la separación se produjo en el 2018. En ese caso, la fecha de la separación de hechos será uno de los motivos de la audiencia a la que debe convocar el juez en los términos del artículo 438 del Código Civil y Comercial. Y en ese caso podrán darse dos posibilidades. Que las partes acuerden acerca de la fecha de la separación o que no lleguen a un acuerdo sobre ella. Obviamente, ahí entra a jugar si hay bienes adquiridos durante esa separación. En caso de que no acuerden, deberán ocurrir por la vía que corresponde, es decir, iniciar un trámite posterior ante el mismo juez que entienda en el divorcio, a los efectos de determinar la fecha de la separación. Esto significa que puede haber casos donde se dicte el divorcio, porque el divorcio es inexorable en el nuevo ordenamiento, pero que le falte el punto 2 al que estamos acostumbrados en todas las sentencias, que dice, dese por extinguida la sociedad conyugal, decía antes, ahora dice comunidades gananciales, al tal o cual fecha, cosa que va a quedar para más adelante cuando se resuelva esa incidencia relativa a la fecha de la separación. Finalmente, sobre este punto en particular, debe decirse que el juez puede morigerar los efectos de la separación cuando ella tiene un periodo muy largo de tiempo. Muy bien. En cuanto a la liquidación de la comunidad de ganancias, esto es cuanto a la extinción y los puntos más importantes, naturalmente, ¿no? En cuanto a la liquidación de los bienes gananciales o de la comunidad de gananciales, hay 5 cuestiones que deben ser tenidas en cuenta a los efectos de la liquidación propiamente dicha. ¿Cuáles son esas 5 cuestiones? Bueno, la calificación de los bienes, las eventuales recompensas, la indivisión
postconyugal, o sea, aquellos casos en los cuales la partición no puede realizarse, la partición propiamente dicha y la atribución de los bienes. Esos 5 temas vamos a ver, aunque sea someramente, a lo largo de esta conferencia. En cuanto a la calificación de los bienes, como ustedes saben, al igual que en el viejo código, existen 2 categorías de bienes en el régimen de comunidad. Los bienes propios de uno de los cónyuges y los bienes gananciales de los cónyuges. El artículo 466, en su primer párrafo, establece, al igual que lo hacía el viejo artículo 1271, la denominada presunción de ganancialidad. Es decir, todos los bienes existentes a la finalización del régimen se presumen gananciales, salvo prueba en contrario. ¿Sí? Esta es, en definitiva, la manda de la cual nos habla Méndez Costa, o nos hablaba Méndez Costa, de indubio pro comunitate, en caso de duda, en favor de la comunidad. ¿Esto qué significa? Que en el marco de la liquidación de la comunidad de gananciales, el cónyuge que pretenda el carácter propio de determinado bien tendrá la carga, en los términos del artículo 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, de probar ese hecho. O sea, la carga de la prueba del carácter propio de los bienes corre por quien lo alega como tal. Los artículos 464 y 465 del Código Civil y Comercial regulan el 464 los bienes propios y el 465 los bienes gananciales. Si ustedes miran ambas normas, verán que funcionan un poquito en espejo, o sea, lo que dice el 464, inciso A, lo dice a la inversa el 465, inciso A, o sea, como que son las 2 caras de la misma moneda. Esta forma de legislarlo ha sido criticada por algún sector de la doctrina, con razón, entiendo, porque en definitiva o solo debieron regularse los bienes propios o solo debieron regularse los bienes gananciales, es decir, todo lo que no entraba en ese concepto iba al otro, y no era necesario establecer 2 normas. Sin embargo, así lo ha hecho el legislador y lo vamos a analizar a partir de ahora. ¿Cuáles son los bienes propios en el Código Civil y Comercial? Bueno, el primer supuesto es aquel en el cual la doctrina lo ha llamado adquisiciones anteriores a la comunidad. Es decir, aquellos supuestos en los cuales la adquisición de un bien se ha producido con anterioridad a la vigencia de la comunidad, que como ustedes saben, en general coincide con la celebración del matrimonio. El 464, inciso A, dice expresamente que son de carácter propio los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o la posesión al tiempo del inicio de la comunidad. ¿Sí? También son, por este mismo principio de adquisición anterior, son de carácter propio aquellos que se adquieren durante la comunidad a título oneroso, pero cuya causa para la incorporación al patrimonio ya existía al tiempo de la iniciación de la comunidad. El caso más común de este tipo de adquisiciones es aquellos en los cuales el boleto de compraventa se ha transferido la posesión, antes de la celebración del matrimonio, y la escritura traslativa de dominio se celebra luego de la celebración del matrimonio. ¿Sí? También son adquisiciones anteriores, o sea, causa o título anterior al inicio de la comunidad, los casos en los cuales los bienes vuelven al patrimonio de uno de los cónyuges por nulidad o rescisión o resolución de una relación jurídica previa, la plena propiedad de cuyos bienes se ha dado en usufructo, y el inciso O incorpora el del 464, incorpora un tema muy interesante que es la propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido publicada o interpretada por primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento, la marca o el diseño industrial han sido patentados o registrados antes del comienzo de la comunidad. Agrega además que el derecho moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor. Esto tiene su correlato con el artículo 465, inciso A, que dice ahora que los bienes creados durante la comunidad son de carácter ganancial. Y aquí hay que hacer algunas aclaraciones importantes.
Primero, el Código Civil no tenía prevista la cuestión del derecho intelectual y su carácter propio ganancial. En el único fallo que se había tratado la cuestión era el fallo de la sucesión de Roberto Art, donde la exmujer de Roberto Art se presentó a solicitar la ganancialidad de los bienes de las obras literarias que él había publicado durante el matrimonio. Y la Cámara en aquel momento, la Cámara Civil Primera de la capital, le había otorgado razón a la exmujer de Roberto Art y le había considerado como gananciales esos derechos de autor. Borda, en la reforma de 17711, incorporó un criterio diferente. Dijo, la obra intelectual es siempre de carácter propio. ¿Por qué? Porque depende del talento del autor y no de su carácter de casado, viudo, soltero, divorciado. Razón por la cual la obra en sí siempre será de carácter propio, sin perjuicio de los valores gananciales que esa obra genere durante la vigencia de la comunidad. Un ejemplo, si yo escribía un libro en el régimen anterior y la editorial me iba pagando, en la medida que el libro se vendía, me iba pagando honorarios por esas ventas, el libro era de mi propiedad y era de carácter propio, más las ganancias producidas durante el matrimonio tenían carácter ganancial. El nuevo código tiene un concepto distinto y dice, no, en general el trabajo intelectual es parte de frutos del trabajo de quien lo hace, razón por la cual no le corresponde la calificación como propio, sino como ganancial, en tanto es el fruto de su trabajo. Ello sin perjuicio que el artículo 499 le otorga al autor de la obra intelectual un derecho de preferencia para quedarse con esa obra a la finalización del matrimonio. Vamos a volver sobre esto con un poquito más de profundidad, un poquito más adelante. Por último, la norma aclara acerca del denominado derecho moral del autor, que es siempre de carácter propio. ¿A qué nos referimos con derecho moral del autor? Bueno, son aquellos derechos que tienen que ver con la continuidad en la publicación de la obra, con los derechos de la integridad de la obra, con los derechos a que la obra no se publique en tal o cual medio digital o no. O sea, esos derechos son siempre inherentes a la persona del autor y no entran en el régimen de la ganancialidad. Para ponerles un ejemplo, para que lo vean claramente, hace unos años, muchos años, por cierto, Telefe pasó una película de la década del 80, los que tienen algunos años más se van a acordar, que se llamaba Adiós Roberto. La temática de Adiós Roberto era un señor que conocía a otro señor en su trabajo, era un señor que estaba casado y tenía hijos, y se empezaba a cuestionar acerca de su sexualidad, ya que se sentía atraído por su compañero de trabajo. La película concluía 5 minutos antes de su final, parecía que uno de los protagonistas se iba a quedar con su esposa y con sus hijos, y finalmente se iba con su pareja gay. ¿Sí? Esto era básicamente no es spoiler porque se estrenó hace más de 30 años de sentido. ¿Sí? Bueno, ¿qué hizo Telefe? Telefe cortó la película 5 minutos antes, de manera tal de que en el final televisivo parecía que Carlín Calvo, que era el protagonista, se había quedado con Solita Silveira y no se había ido con Víctor Laplace. La familia del director de la obra demandó a Telefe por ese derecho de moral de autor, porque el director de la obra había fallecido, y obligó a la empresa a volver a pasar la película el mismo día de la semana y en el mismo horario, y obviamente en su contenido o extensión completa y tal cual el autor lo había concebido. Avancemos, ¿sí? Son también de carácter propio las adquisiciones a título gratuito, como herencia, legado o donación. No así las denominadas donaciones remuneratorias, que son de carácter ganancial, que son aquellos casos en los cuales el donante tiene una acción,
el donatario tiene una acción contra el donante para el cobro de un crédito y en lugar de pagarle el crédito, le hace una donación por un valor similar al del crédito que les adeuda. Esas son de carácter ganancial. También tienen carácter propio los bienes que se adquieren por subrogación real. ¿Qué es esto de la subrogación real? Las cualidades extrínsecas de un bien se transmiten al bien que lo sucede. Entonces, si yo tengo un departamento que me compré de soltero, lo vendo durante el matrimonio y con ese dinero me compro otro departamento, bueno, el bien que reemplaza al anterior tendrá carácter propio. ¿Por qué tendrá carácter propio? Bueno, fundamentalmente porque la cualidad extrínseca del carácter propio se transmite al bien que lo reemplaza. Ese es el principio de subrogación real. Y aquí hay que hacer, de todas maneras, algunas aclaraciones. Primera, puede suceder que uno de los cónyuges adquiera un bien en parte con dinero propio y en parte con dinero ganancial. Entonces, en ese caso, la cuestión es si el bien debe ser calificado en forma dual, es decir, en parte propio o en parte ganancial, o si debe ser calificado en forma única. Este tema había traído también muchas discusiones en el código anterior, y el nuevo código lo resuelve de la siguiente manera. Dice que en estos supuestos donde se aplican fondos de distintos orígenes, debe prevalecer el mayor valor. Entonces, si se aporta un 60% propio y un 40% ganancial, el bien será íntegramente propio, sin perjuicio del derecho de recompensa a la finalización del régimen por los valores gananciales utilizados. Ahora bien, eso por un lado, y en esto yo diría que ya prácticamente no hay discusión. Otra posibilidad es que uno de los cónyuges adquiera originariamente una parte de un bien y luego adquiera las restantes por otro título. Ejemplo, heredo a mi padre conjuntamente con mis hermanos, a mis padres en la casa familiar. ¿Sí? ¿Qué tenemos cada uno? Bueno, un tercio de la casa. Entonces yo con dinero ganancial le compro a mis hermanos los 2/3 restantes. En ese caso no se aplica la regla del mayor valor, sino la regla de la adquisición originaria. El bien será íntegramente propio, sin perjuicio de la recompensa por esos 2/3, y esto por aplicación del plenario Sáez del siglo pasado, que el código trae especialmente ahora. Bien, luego, y por último, cuando se adquieren bienes durante el matrimonio a título oneroso, pero con fondos de origen ganancial, el artículo 466 establece, en su segundo párrafo, establece que para la oponibilidad a tercero del carácter propio de esos bienes, es necesario dejar constancia de ello en la escritura con conformidad del otro cónyuge. 2 o 3 aclaraciones importantes con relación a esta norma. En primer lugar, la aclaración sobre el origen de los fondos implica una preconstitución de prueba del carácter propio de esos bienes. Y la norma se refiere en cuanto a los efectos frente a terceros. Esto significa que yo puedo no decir nada del carácter propio de los bienes utilizados, y eso significará que frente a terceros el bien es ganancial, porque yo no dije nada. Pero eso no me impedirá discutir a la finalización del régimen el carácter propio de esos bienes utilizados si yo logro probar que hay una correlación entre el ingreso de determinados bienes propios y la compra que se ha realizado. O sea, la segunda parte del artículo 466 se aplica en cuanto a la cuestión relativa a los terceros y no entre cónyuges, salvo en un supuesto. ¿Cuál es? Que si uno de los cónyuges deja constancia en la escritura del carácter propio de los bienes y el otro admite ese carácter propio de los bienes, la consecuencia necesaria de esa admisión será que luego en la liquidación del régimen no podrá discutir que en realidad se utilizaron fondos gananciales. ¿Por qué? Porque sería ponerse en contradicción con sus propios actos jurídicamente válidos y plenamente eficaces. Avanzamos. Los productos
son siempre de carácter propio. Como ustedes saben, son los productos, son lo que la cosa no produce regularmente sin alterar su sustancia, ¿sí? Salvo los productos de las canteras o de las explotaciones mineras, donde el Código de Minería por un lado y el Código Civil y Comercial por el otro establecen el carácter ganancial de esos productos. Bien, en cuanto a los bienes, perdón, me estoy olvidando un supuesto importante. Hay una excepción en la cuestión del ganado. ¿Por qué? Bueno, en el caso del ganado, obviamente las crías de ganado son frutos, porque son cosas que la cosa naturalmente produce sin alterar su sustancia, ¿sí? Sin embargo, en la explotación ganadera, en general, los animales aportados originariamente tienden a desaparecer en un número relativamente corto de años. Entonces, el plantel originario que uno de los cónyuges pudo haber aportado, o sea, imaginen que uno de los cónyuges tiene 100 cabezas de ganado, bueno, probablemente de esas 100 cabezas de ganado, después de 15 años de matrimonio, no quede ninguna. Pero que, sin embargo, las crías de esas cabezas de ganado sigan estando en el campo que se explota. En ese caso, el código resuelve de la siguiente manera. Dice, los animales que mueren ordinariamente deben ser reemplazados por las crías que nacen. Y solo son gananciales los excedentes del plantel originario. De manera tal que se produce lo que se denomina teoría de conservación del plantel, que era la postura doctrinaria mayoritaria en el régimen anterior y que ahora tiene una norma específica. Sin perjuicio de ello, el nuevo código establece una excepción que es la siguiente, que es la mejora genética. ¿A qué nos referimos con esto? Yo tengo 100 vacas medio pelo antes de casarme. Me caso y con posterioridad compro unos toros campeones de la rural y hago servir a mis vacas con esos toros campeones. La consecuencia de la realización de tales actos será que genéticamente mis vacas van a ser mejores en 2 o 3 generaciones. En ese contexto, el código resuelve de la siguiente manera. Dice que el ganado mejorado genéticamente es todo de carácter ganancial, sin perjuicio del derecho de recompensa por las cabezas aportadas en su condición originaria, o sea, sin perjuicio de lo que valía ese ganado en el momento del comienzo del matrimonio. Son también bienes propios los bienes que acceden a otros bienes propios, sea por acciones de la naturaleza, aluvión, albulsión, como acciones del hombre, como eventualmente edificación. ¿Sí? Si un fundo es de carácter propio, la casa que se construye sobre ese fundo también sigue ese carácter propio, sin perjuicio de el mayor valor que pueda obtener y que genere una recompensa a la liquidación del régimen. Son propios también los denominados bienes de inherencia personal. ¿A qué llamamos bienes de inherencia personal? La ropa y los objetos de uso personal de uno de los cónyuges son de carácter propio, los necesarios para el ejercicio del trabajo o profesión, las indemnizaciones de consecuencias no patrimoniales, como antes era el daño moral, ¿sí? También el daño físico causado a la persona de uno de los cónyuges, y no así el lucro cesante, que como reemplaza los ingresos, tiene carácter ganancial. El derecho de jubilación y pensión es siempre de carácter propio, sin perjuicio del carácter ganancial de las jubilaciones y pensiones que se cobren durante el matrimonio. Y el artículo aclara algo que no debió aclarar, que dice, no son gananciales las indemnizaciones percibidas por la muerte del otro cónyuge. Claro que no son gananciales, porque se producen después de la muerte de uno de los cónyuges, entonces si se producen después de la muerte de uno de los cónyuges, naturalmente son de carácter propio porque la comunidad se extinguió por muerte de uno de los cónyuges. Así que esa aclaración no debería estar. Bien, en cuanto a los bienes gananciales, el artículo 465 enumera rápidamente lo siguiente. Los creados durante el matrimonio, ya nos hemos referido a ellos
cuando vimos el 464. Los adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad. Los adquiridos después de la extinción de la comunidad, si el derecho a incorporarlos ya se encontraba vigente en la comunidad. Los adquiridos por título oneroso durante la comunidad, en virtud de un acto viciado de nulidad relativa. Los originariamente gananciales que vuelven al patrimonio ganancial. La plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió durante el matrimonio. Son también de carácter ganancial los adquiridos a título fortuito, como por ejemplo juego, azar, lotería y demás. Obviamente, como son gananciales, son a cargo de la sociedad, de la comunidad de gananciales, las pérdidas, ¿sí? Son también gananciales los frutos naturales, industriales o civiles devengados durante la comunidad. Cuando nos referimos a frutos de los bienes propios y frutos de los bienes gananciales, ¿sí? Son también gananciales los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria, los productos de los bienes gananciales, porque se extinguen, las crías de ganado propio que excedan al plantel original, que esto es algo que ya vimos cuando vimos los propios, ¿sí? Esos son el tema de frutos. Bueno, la presunción de ganancia ya lo vimos, y pasemos al segundo tema que teníamos que analizar en el día de hoy, que es la cuestión de las recompensas. ¿Qué son las recompensas? Las recompensas son créditos entre los cónyuges por cuestiones de índole patrimonial producidas durante el matrimonio y que determinan o el aprovechamiento del patrimonio propio o el aprovechamiento del patrimonio ganancial. El Código Civil argentino no tenía el Instituto de las Recompensas, a pesar de que en los antecedentes franceses tomados en cuenta por Vélez-Sarsfield ya había una teoría desarrollada por, no me acuerdo el autor, Potier, acerca de las denominadas recompensas, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que no había una sistematización de las recompensas, el Código Civil y Comercial sí tiene, había una doctrina y jurisprudencia sobre las recompensas y se admitían básicamente su existencia. El artículo 491 del Código Civil y Comercial, en su primer párrafo, nos otorga el concepto de recompensas. Dice: la comunidad debe recompensa al cónyuge si se ha beneficiado en detrimento del patrimonio propio. Y el cónyuge a la comunidad si se ha beneficiado en detrimento del haber de la comunidad. O sea que para que exista recompensa en esta definición que da el artículo 491, lo primordial es el detrimento. O sea, el detrimento del patrimonio ganancial a favor de uno de los cónyuges, o al revés, el detrimento del patrimonio de los cónyuges en favor del haber ganancial. Algún ejemplo para que lo vean claramente y no quede tan difuso, ¿sí? Mi cónyuge necesita una operación y su obra social no se la cubre, ¿sí? Entonces, ante la urgencia de esa operación, yo vendo un departamento que tenía de soltero y con eso pago la operación. A la finalización del régimen habrá un derecho de recompensa. ¿Por qué? Porque esa operación es a cargo de la comunidad y ha sido atendida con fondos propios. Si ello es así, hay un detrimento del patrimonio propio de uno de los cónyuges en favor de la comunidad y por lo tanto procede la recompensa. A la inversa, a uno de los cónyuges le imponen una multa de la AFIP y paga esa multa de la AFIP con bienes de carácter ganancial. Ahí hay un detrimento del patrimonio de la comunidad en favor exclusivo de uno de los cónyuges. En consecuencia, también hay un derecho de recompensa. Esta definición no estaba en el Código Civil y ha sido incorporada, les decía, al Código Civil y Comercial. ¿Quién tiene la carga de probar la existencia de la recompensa? Obviamente quien la alega. Sin embargo, vamos a ver que en materia de recompensas hay algunas presunciones. La primera es la contenida en el artículo 489, inciso A. ¿Qué nos dice el 489, inciso A? Que toda obligación contraída por los cónyuges durante el matrimonio se presume a cargo de la comunidad. ¿Qué quiere decir que se presuma a cargo de la comunidad?
que debe ser atendida con fondos gananciales. Este es un correlato de la presunción de ganancialidad del artículo 466. Así como todos los bienes existentes a la finalización del régimen se presumen gananciales, bueno, todas las deudas contraídas por los cónyuges durante el matrimonio se presumen a cargo de la comunidad. La segunda presunción está en el artículo 491, párrafo segundo. Allí se habla de la denominada venta de bienes sin reinversión. Imaginen ustedes que uno de los cónyuges tiene un departamento que tiene de soltero, lo vende durante el matrimonio y no reinvierte ese dinero. ¿Sí? El dinero simplemente se gasta. En ese contexto, la ley presume que se lo ha gastado a favor de la comunidad. En consecuencia, la comunidad le debe a este cónyuge una recompensa por esos valores propios invertidos a favor de la comunidad. La tercera presunción que tiene el código es la de, la de las utilidades. Aquí hay que hacer algún tipo de aclaración porque el tema es complejo. El artículo 491, tercer párrafo, dice que las utilidades no distribuidas, las utilidades de sociedades donde uno de los cónyuges tenga acciones de carácter propio, que no hayan sido distribuidas en materia de dividendos, no lo dice, pero yo se los agrego, durante la comunidad, se presume que generan un derecho de recompensa por ese mayor valor de las acciones. Lo cual nos lleva a hacer algunas aclaraciones necesarias. La primera, ¿qué se entiende por utilidad? Utilidad, en materia societaria, es la diferencia entre el patrimonio neto de la sociedad al comienzo del ejercicio con el patrimonio neto de la sociedad a la finalización del ejercicio. Si es en más, se lo denomina utilidad, si es en menos, se lo denomina pérdida. La sociedad, a través de sus órganos de dirección, en este caso la asamblea, debe decidir qué se puede hacer con esas utilidades. Una posibilidad es repartir esas utilidades entre los socios. A este reparto se lo conoce como dividendos. O sea, bueno, la sociedad dio estos dividendos durante la utilidad, se transforma en dividendo, y estos dividendos se reparten entre los socios. La otra posibilidad es capitalizar esas utilidades. Es decir, bueno, no vamos a repartir lo que ganamos, sino que vamos a decir, bueno, las acciones que antes valía, que eran 100 acciones de $1 cada una, ahora van a valer 1,20, porque vamos a aumentar el capital a 120. ¿Sí? Imaginemos que el capital inicial era 100, el capital final eran 120, la diferencia son 20, lo distribuyo entre todas las acciones de manera tal de que me queda una acción de 1,20. Y la otra posibilidad es emitir nuevas acciones, de acuerdo a la participación de cada uno de los socios, y obviamente, por el principio de ascensión, sea por capitalización, sea por la emisión de nuevas acciones, todos estos valores tienen carácter propio. ¿Qué hace el código? El código dice que esa capitalización implica necesariamente un derecho de recompensa a favor del otro cónyuge. La solución legal prevé aquellos supuestos en los cuales uno de los cónyuges fraudulentamente, dentro del ámbito societario, no distribuye las utilidades a los efectos de defraudar los derechos del otro. ¿Sí? Lo que hace la ley es presumir que toda no distribución de utilidades es fraudulenta y por eso establece ese derecho de recompensa. La solución, a mi entender, es equivocada. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones, primero porque el patrimonio de la sociedad es diferente del patrimonio de los cónyuges, porque la persona jurídica es diferente de la persona del cónyuge socio. Y en segundo lugar, y no menos importante que ello, porque no en todos los casos la no distribución de utilidades se hace a los efectos de defraudar los derechos del cónyuge.
En la mayoría de los casos tienen que ver con la necesidad de invertir en la sociedad para conservarse en el mercado. Imaginen ustedes, no sé, una empresa que se dedica, no sé, a ver, un ejemplo medio burdo, al calzado femenino. ¿Sí? Entonces la empresa se dedica al calzado femenino, entonces tiene que, todas las campañas que tienen que hacer. Bueno, contratar buenos diseñadores, contratar buenos materiales, estar atento a las tendencias de moda de todo el mundo y en consecuencia salir al mercado muy competitivo con una buena oferta. Si uno no adquiere buenos materiales o no se fija cuáles son los materiales que están de moda, no mira las tendencias, no se informa sobre los diseños, no hace mejores diseños y demás, ¿qué le va a pasar? Va a desaparecer del mercado. Si uno pertenece al negocio ganadero, si no compra una nueva cosechadora, si no invierte en genética para sus animales, si no mejora la calidad de sus alambrados, si no compra, o sea, desaparece el mercado. ¿Por qué desaparece el mercado? Porque no invierte. ¿Se entiende? Entonces, en muchos casos, para mí la solución que da la norma no es la mejor y debería ser en el futuro, entiendo, revisada. Por último, con relación a esto, una cuestión interesante es el monto de la recompensa. ¿Por cuánto procede la recompensa? Y aquí hay un tema muy importante. Lo primero es que el código utiliza en el artículo 493 la denominada regla del menor valor. ¿Qué es esto de la regla del menor valor? Bueno, si hay una diferencia entre la inversión realizada y el provecho subsistente, habrá que estar al menor valor. Y ustedes me dirán, ¿y de qué corno me está hablando? Bueno, de lo siguiente. Imaginen ustedes que uno de los cónyuges es propietario de un terreno de carácter propio. Y que en ese terreno se construye la casa con fondos gananciales. ¿Sí? En ese supuesto, seguramente el terreno con la casa edificada valdrá más. Entonces, puede haber una diferencia entre el valor de la casa y la inversión realizada para construir la casa. Y en ese caso, el código se inclina por el menor valor. Imaginemos, tengo el terreno, pusimos $100.000 para construir la casa sobre ese terreno. El terreno originariamente valía otros $100.000. Bueno, puede ser que la casa valga $200.000, con lo cual no habría ningún problema. Ahora, puede ser que la casa valga 230. Entonces, ¿por cuánto procederá la recompensa? ¿Por el mayor valor, $130.000? ¿O por el capital oportunamente invertido en su realización? Y aquí el legislador se ha inclinado, siguiendo al Código Civil francés, por la regla del menor valor. La recompensa procederá por el valor invertido. ¿Esto por qué? Porque no debe olvidarse que el principio general es que las cosas aumentan y perecen para su dueño. Si el mayor valor no deviene de la inversión, no debe ser compensado, porque el mayor valor, cuando vamos a suponer, asfaltan la calle que no era asfaltada, construyen cloacas y red sanitaria de agua que antes no había, se instala cerca un shopping, con lo cual la zona mejora en términos comerciales. Se produce un cambio en la iluminación y ahora tenemos luces LED que pone el municipio que son mejores a las que teníamos antes. Bueno, todos esos valores aumentan y perecen para su dueño y no para el otro cónyuge. Este principio no se aplica para el supuesto en el cual yo hubiera comprado un bien utilizando en parte fondos propios y en parte fondos gananciales, porque si no daría una solución injusta. Por eso la norma nos habla de valores constantes. Un ejemplo que resolvió hace muchos años la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Un señor había comprado una propiedad, pongámosle un precio X, $100.000, utilizando $60.000 de carácter propio y $40.000 de carácter ganancial. El bien se calificó íntegramente como propio por la regla del mayor valor. Al divorcio, el bien valía cerca de $500.000 por estas cuestiones de los saltos que tiene
la moneda extranjera en la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, la discusión ahí era, bueno, ¿por cuánto procedía la recompensa? ¿Por el 40% del valor del bien, que eran los $40.000 oportunamente aportados, o por solamente $40.000, que era la inversión realizada? ¿Sí? La Corte de la Provincia en ese caso resolvió que la recompensa era por el porcentaje que había colaborado a adquirir, en ese caso, la comunidad de gananciales. Y finalmente puede suceder que una inversión no genere mayor valor. ¿Sí? Bueno, dos ejemplos para que lo vean claramente. Imaginen ustedes que en la década del 70, no imaginen nada, les cuento. En la década del 70 era bastante común construir las casas con desniveles. Entonces el living estaba 3 escalones más abajo, la cocina 2 escalones más arriba, y así. Estas construcciones dejaron más tobillos rotos que el pádel. O sea, ¿por qué? Porque claro, uno se levantaba al baño a la noche y se llevaba puesto el escalón y probablemente se esguinzara o se rompiese el tobillo. Entonces, puede suceder que uno haga una inversión y que esa inversión no redunde en beneficio o mayor valor. Yo me acuerdo, hace muchos años estaba en mi primer matrimonio, cuando estaba por comprar la casa, que fuimos a ver una casa que el señor había puesto en la ventana principal del living de la casa, daba un parque, y en el medio del parque tenía una palmera enorme. Entonces el señor nos contaba, no, pues yo me enamoré de esta palmera, la traje de Entre Ríos, contraté una grúa para que la ponga acá en el medio del parque, me lleva un mantenimiento que tengo que contratar a un tipo para que se suba y corte las ramas allá arriba, que qué sé yo, qué sé cuánto, ¿sí? Y yo pensaba para mis adentros, mientras este hombre me contaba todo lo que había invertido en la palmera, yo pensaba que si compraba la casa, lo primero que hacía era tirar la palmera, porque no, me arruinaba la vista del living, ¿sí? Pero entonces ahí había una enorme inversión que no necesariamente genera mayor valor. En ese supuesto, la recompensa procede por el valor de la inversión, tal la regla del artículo 493. Muy bien. Hay dos supuestos muy interesantes de casos especiales de recompensa que están regulados en los artículos 489 y 490. El artículo 489 establece cuáles son las cargas de la comunidad de gananciales antes 1275, y ahí regula 5 supuestos en los cuales determinadas erogaciones o deudas pagadas durante el matrimonio se consideran que deben ser atendidas con fondos gananciales. Y el artículo 490 regula deudas que son personales y deben ser atendidas por fondos propios. En todos los casos donde una deuda común se atienda con fondos gananciales, no habrá recompensa. Pero si se la atiende con fondos propios, sí generará recompensa a favor del cónyuge que utilizó esos fondos propios. A la inversa, toda deuda personal atendida con bienes gananciales genera una recompensa a favor de la comunidad. Toda deuda personal atendida con bienes propios, naturalmente, no genera una recompensa a la finalización de la sociedad. Muy bien. El tercer punto que tenemos que ver es la cuestión de la partición. Y lo primero que tenemos que saber es que la acción de partición es imprescriptible. Así lo dispone el artículo 496 del Código Civil y Comercial, contrariando alguna doctrina y jurisprudencia que había sostenido la prescriptibilidad de las acciones de liquidación de la comunidad, cosa que no era compartido por el grueso de la doctrina, ¿sí? La masa de gananciales se integra con los gananciales líquidos de ambos cónyuges a la finalización del régimen y los bienes que eventualmente lo subroguen hasta la partición. O sea, rige también el principio de subrogación real, ¿sí? La división de los bienes debe hacerse preferentemente en especie, artículo 2374 del Código Civil y Comercial. Recuerden que en este caso el artículo 500 remite a la división de las herencias, razón por la cual debe preferirse el criterio de distribución en especie si fuere posible, ¿sí? Y la división es en principio por mitades, lo que no implica
que los cónyuges no puedan dejar de lado luego, o los cónyuges y los herederos del otro, uno de los cónyuges y los herederos del otro, puedan dejar de lado la división por mitades y distribuir los bienes de la manera que consideren conveniente. ¿Por qué? Porque en cuanto a la forma de la partición, que es el segundo aspecto importante de la partición, se establecen por ley dos sistemas y por costumbre foral un tercero. ¿Cuáles son los dos sistemas legales? Bueno, la partición privada y la partición judicial. El artículo 500 establece que la partición debe hacerse en el modo en que se dividen las herencias. Y dentro del modo de dividir las herencias existe la denominada partición privada. ¿En qué casos? En los cuales los cónyuges sean mayores y capaces, o los cónyuges y los herederos del otro sean mayores y capaces, estén de acuerdo y no se opongan los acreedores. En ese supuesto, se puede hacer la partición en la forma que estimen conveniente. ¿Qué pasa? Esta partición, en el Código Viejo, se la conocía como partición notarial. ¿Por qué partición notarial? Porque el 1184, inciso segundo, establecía que debían hacerse por escritura pública las divisiones extrajudiciales de herencia. Esa norma no se ha reproducido en el nuevo código, no existe. Sin embargo, si la división recae sobre bienes inmuebles, el registro de la propiedad inmueble no le va a inscribir un instrumento privado de división. Así que necesariamente en ese caso la división deberá ser notarial, es decir, hacerse por escribano público. En cambio, la partición judicial es requerida cuando se dan tres supuestos. El primero, que existan personas menores, incapaces o con capacidad restringida, o eventualmente ausentes. En ese caso, la partición debe ser necesariamente judicial. El segundo supuesto es que los cónyuges, o el cónyuge y los herederos del otro, no estén de acuerdo en el modo de dividir la herencia. ¿Sí? En el modo de dividir la comunidad o la herencia. En ese caso, necesariamente será judicial. Y el tercer supuesto, como ustedes saben, los terceros en materia sucesoria, o los acreedores de los cónyuges en materia conyugal, tienen derecho a oponerse a cualquier acto particionario en tanto no sean satisfechos sus créditos. Esto significa que se podrán oponer a la partición privada y la partición en ese caso deberá ser necesariamente judicial. Como el código remite a la división de las herencias, uno podría pensar que la partición judicial es una suerte de juicio universal. Esto no es así. En realidad, el juicio será de la siguiente manera. Uno de los cónyuges promoverá la acción de partición y en esa acción de liquidación o partición sostendrá que tales bienes son propios, que tales bienes son gananciales, que le corresponde tal o cual recompensa y el modo de evaluar los bienes que eventualmente considere. Se le dará traslado al otro cónyuge, quien contestará a las alegaciones del otro, y se abrirá a prueba el expediente, se producirá la prueba y habrá una sentencia que determine el carácter propio ganancial de los bienes, la procedencia de las recompensas y el modo de evaluar las propiedades. Eso en cuanto a la parte judicial propiamente dicho. Luego contenciosa propiamente dicho. Luego puede haber una segunda etapa que tiene que ver con la adjudicación de los bienes. Bueno, estos son los propios, estos son los gananciales. ¿Cómo vamos a adjudicar los gananciales? Y ahí puede haber un acuerdo de cómo adjudicar los gananciales o eventualmente seguir con el conflicto, caso en el cual será necesario realizar una subasta pública y habrá que nombrar un perito partidor. A esta altura probablemente los cónyuges ya hayan llegado a un acuerdo porque se habrán dado cuenta del tiempo y el dinero que han perdido en toda esta litigación relativa a los bienes. Y en tercer lugar, hay una suerte de partición mixta. ¿Qué es la partición mixta? Bueno, está prevista en el código en tres supuestos. Un primer supuesto está prevista en el código en dos y hay que agregar un tercero para decirlo correctamente. Los supuestos previstos en el ordenamiento son dos. A saber, el convenio regulador del artículo 439 establece, el 438 dice que la petición unilateral de divorcio debe contener una propuesta de
de arreglo de las cuestiones conexas. Y el artículo 439 dice que debe contener la división de los bienes, razón por la cual es posible hacer un instrumento privado de partición de los bienes en la presentación bilateral y someterlo a homologación judicial. El segundo supuesto es la transacción, que está prevista en nuestro código en el artículo 832 como contrato, y que se trata del caso en el cual una división o liquidación arranque contenciosa, es decir, se peleen por el carácter propio ganancial de los bienes, y en el medio de esa disputa lleguen a un acuerdo y resuelvan concluir el juicio por el modo normal de culminación del proceso, que es la transacción. Y el tercer supuesto de partición mixta es el convenio homologado, es decir, hacer un instrumento privado con posterioridad al divorcio, o sea, no en el convenio regulador, y en ese convenio acompañarlo a tribunales a los efectos de obtener la homologación y luego, a partir de allí, inscribirlo en los registros correspondientes. Esta forma no está prevista en el código, no hay ningún artículo que lo prevea expresamente, pero en la práctica foral se sigue utilizando sin mayor inconveniente. Obviamente, tanto los acuerdos transaccionales como el convenio regulador, como la partición privada, solo puede ser posteriormente atacada por vicios de la voluntad o eventualmente el denominado vicio de lesión enorme, cuando existe una manifiesta desproporción y un aprovechamiento del uno por parte del otro. En los demás casos ya no es atacable. Es bastante común en los estudios recibir clientes, yo ya estoy retirado de la profesión, pero en alguna época la he ejercido, donde hacían un acuerdo y tiempo después apareció uno de los cónyuges y decía, bueno, no, pero yo al final estoy arrepentido porque me hubiera convenido quedarme con esto, con lo otro, a lo cual la respuesta es ajo y agua, a joderse y aguantarse, porque lamentablemente ya no hay posibilidad de discutir el modo en el cual se han atribuido los bienes luego del acuerdo, ¿sí? Salvo, insisto, vicio del consentimiento o vicio de lesión enorme. Existen 5 supuestos, de indivisión hereditaria, que es el cuarto tema que teníamos que ver en el día de hoy. ¿Qué son los supuestos de indivisión? Bueno, aquellos casos en los cuales los bienes no pueden ser divididos, por alguna razón. El código prevé, como les decía, 5 supuestos, a saber, el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, del artículo 2383, cuando la disolución se produce por muerte. Saben ustedes que en caso de división por muerte de uno de los cónyuges, entra en juego el derecho sucesorio, y allí hay una norma que le otorga un derecho real de habitación gratuito y vitalicio a favor del cónyuge supérstite, que opera ipso iure. ¿Sí? O sea que ese es un supuesto en el cual la vivienda familiar va a quedar indivisa. El otro supuesto está previsto también para el derecho sucesorio, pero es también aplicable al régimen de los cónyuges entre vivos, que es la indivisión impuesta, me confundí en el orden, pero no importa, que es la indivisión pactada por los coherederos o por los cónyuges. Puede ser que los cónyuges o los coherederos tengan un interés en continuar una explotación comercial, por cualquier causa que fuera. Entonces, en ese caso, ¿qué hacen? Hacen un contrato y dicen, bueno, dividimos todo esto, pero esto que la verdad que funciona bien y camina bien y nos da ganancias a los dos, es preferible mantenerlo juntos. El tercer supuesto dentro del derecho sucesorio es la indivisión impuesta por el testador, prevista en el artículo 2330 del Código Civil y Comercial, y que puede recaer sobre la masa entera indivisible, sobre la masa entera hereditaria o sobre un bien singularmente considerado. ¿Sí? También puede ser pedida la indivisión por el cónyuge supérstite y otros herederos, que son los supuestos del artículo 2332 y 2333 del Código Civil y Comercial, y finalmente la atribución de vivienda post-divorcio del artículo 443, que si bien tiene previsto la fijación de un canon locativo, si se demuestra la imperiosa necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurárselo, va a ser muy difícil que resulte probado la posibilidad de pagar un canon locativo por ese bien. ¿Sí? Y les había anticipado que nuestro código, y este es el último tema que vamos a ver en el día de hoy, incorpora a nuestro ordenamiento 2 institutos interesantes.
El primero es la atribución preferencial y el segundo es la licitación. La atribución preferencial se encuentra regulada en los artículos 499 y 2380 del Código Civil y Comercial, donde el cónyuge sobreviviente u otros herederos pueden pedir la atribución preferencial de un establecimiento agrícola, ganadero, comercial, industrial, artesanal o de servicios, de la propiedad artística o industrial, o sea, los derechos de autor de los cuales ya hablamos, de una unidad económica y en cuya formación haya contribuido de alguna forma. En ese caso, es posible pedir que ese bien se atribuya preferencialmente y compensar con otros bienes de la comunidad ese valor. Sin perjuicio de ello, el artículo 499 permite la posibilidad de que uno de los cónyuges pretenda la atribución preferencial de un bien y ofrezca pagar la parte del otro, si no hay bienes para reemplazarlo, en cuotas. Y el juez puede fijar la posibilidad de establecer cuotas relativas a ese bien. Y el segundo instituto especial es la licitación, prevista en el artículo 2372 del Código Civil y Comercial y que tendrá que ser regulada por los códigos procesales en las distintas provincias, cosa que todavía no ha sucedido. ¿Qué es la licitación? Es la posibilidad que tiene un cónyuge, luego de haber valuado los bienes, de hacer una oferta en un plazo de 30 días de esa evaluación, ofreciendo más por ese bien y eventualmente pujando con el otro por ese bien, a lo cual ese bien se le atribuirá un mayor valor que deberá ser compensado con otros valores de la comunidad. Esto no existía en el Código Viejo y es una incorporación del Código Civil y Comercial. Muy bien, yo concluyo aquí. Si les parece, abrimos a preguntas. Irma, si tienen alguna preguntita para hacer, por favor la hacen en el chat. Y todavía no abrimos para los certificados, esperen un ratito. Bueno, una de las preguntas, doctor Robeda. ¿Cuál sería la ventaja para todos los cónyuges? Ya le digo. A ver que se me fue, se me perdió. ¿Cuál sería la ventaja para los cónyuges denunciar la participación privada en el convenio regulador para su homologación respecto de mencionar solamente que las partes acordarán de manera privada la división de bienes? Bien. Bueno, ahí la ventaja o desventaja de la partición mixta o la partición notarial tiene que ver con una cuestión de costos, o sea, un estudio de los costos. Es decir, analizar cuánto me cobra el escribano o cuánto me sale denunciar los bienes en el expediente, pagar la tasa y la sobretasa y pagar los honorarios de los abogados con relación al valor de esos bienes. Entonces, la evaluación que hay que hacer en ese caso es qué conviene o no conviene en términos económicos. Obviamente, entre gauchos no nos vamos a pisar el poncho y somos todos abogados, nos conviene que la partición la hagan mixta y la regulación venga para los abogados y no para los escribanos. Y hoy no se vaya para los escribanos, pero bueno, esta es una decisión del cliente que tiene que ver con la evaluación de los costos, ¿sí? Es cierto, y sobre esto me voy a detener un minutito porque hubo cierta discusión. El 438 del Código Civil y Comercial dice que la petición de divorcio debe contener una propuesta con relación a los aspectos conexos del divorcio. Y el 439 dice que debe contener la cuestión de los bienes. Esto llevó a algún sector de la doctrina a sostener, bueno, ahora las particiones de comunidades gananciales van a ser siempre judiciales. ¿Sí? Dice debe y debe. Sin embargo, los autores de la reforma y en general la doctrina entienden que no debe entenderse de manera exclusiva el debe del 439, sino que se permite la posibilidad de incluir en la propuesta de convenio regulador que las partes van a regular la cuestión relativa a los bienes
por fuera del juicio de divorcio. Y de hecho se admite decir, bueno, de acuerdo al artículo 500 vamos a distribuir por fuera del expediente. Sí, adelante. Y otra preguntita. ¿Cuáles son los requisitos de la atribución preferencial para herederos diferentes al cónyuge supérstite? En realidad, tiene que tratarse, tanto para el cónyuge supérstite tiene derechos que son exclusivos con relación a la vivienda, sea esta propia ganancial, derecho real de habitación, y en el 2332 tiene un derecho de la vivienda ganancial que hubiere contribuido a formar. Para el heredero, el 2333 le otorga la posibilidad de pedir la atribución preferencial, o mejor dicho, la indivisión, solicitar la indivisión de un establecimiento de tipo comercial que haya contribuido a formar. O sea, el heredero y el cónyuge supérstite tienen eventualmente la posibilidad de pedir la indivisión de una unidad económica que hayan contribuido a formar. Esto debe analizarse también a la luz del artículo 1010 del Código Civil y Comercial, que permite hacer pactos de herencia futura con relación a la continuidad económica de la empresa. Sí. Continúo. Según lo explicado, ¿no habría inconveniente si existe un solo bien de carácter ganancial de adjudicar el mismo a uno solo de los cónyuges sin compensación alguna? Jurídicamente, si están de acuerdo, son mayores y capaces y están ambos representados por un letrado, ese convenio no tendría objeciones porque se trata del poder dispositivo de los cónyuges. Entiendo que en la práctica eso no se va a dar tan a menudo, porque bueno, implica una renuncia al 50% del valor del bien. En muchas ocasiones se ven pactos de este tipo, pero que se hacen de forma notarial, haciendo uno de los cónyuges la donación a sus hijos de su parte en ese bien que fue originariamente ganancial. Entonces el bien pasa a estar mitad a nombre del cónyuge y la otra del ex cónyuge y la otra mitad a nombre de los hijos, ¿sí? Lo cual genera luego un problema porque si hay que vender los bienes del hijo, esto genera una actuación judicial porque tiene que tener autorización judicial, no lo puede hacer por sí, entonces no es recomendable. Pero en muchas ocasiones se hace. En otras, lo que se hace para no partir es dividir el condominio, o sea, es decir, cada uno tiene su parte indivisa en el condominio y ceder el usufructo después del divorcio a los efectos del uso y goce. Suele pactarse el usufructo hasta la mayoría de edad de los hijos o hasta la graduación de los hijos, eso también es bastante común. Antes el niño quería irse, ahora se quiere quedar el niño, no se quiere ir, así que es más complicado. El niño de 27, 28 añitos. 30 y algo también. 30 y algo también. ¿Dónde va a estar mejor? Otra preguntita, doctor. En el caso de las uniones convivenciales, ¿no es cierto? Algunas son previas a registrarlas, ¿no es cierto? O sea, tenían una unión de hecho durante varios años, pero los bienes que adquieren en ese caso, ¿cómo sería la división? No, porque la unión convivencial no genera derechos patrimoniales de división. Habrá que estar al enriquecimiento sin causa, a la interposición de personas o a la prueba de la sociedad de hecho. En eso el régimen actual no ha cambiado con relación al régimen anterior. No ha cambiado. Perfecto. Lo único que permite el nuevo código son los denominados pactos de convivencia. O sea que al comenzar la convivencia yo hago un pacto con mi conviviente destinado a regular cuestiones económicas de la convivencia. Pero en la práctica de nuestras parejas, la verdad que esos pactos por ahora, al menos que yo conozca, no se han visto. ¿Sí? No hay, lo importante aquí es, no hay un régimen de bienes de la unión convivencial. No lo hay. Si uno quiere un régimen de bienes, tiene que ir al Instituto Matrimonio, no existe en la unión convivencial. Perfecto, sigo.
En el caso de un acuerdo de liquidación con firma certificada ante escribano, que no se presentó a homologar en su momento, una vez fallecido uno de los cónyuges, ¿se puede presentar a homologar o va directo a Sí, sucesión? va a la sucesión porque necesariamente va a haber que abrir la sucesión porque dentro del patrimonio de ese cónyuge estaban esos derechos. O sea, sí o sí va a tener que ir al régimen sucesorio y no al régimen de familia. Porque además en la provincia de Buenos Aires el artículo 827, si mal no recuerdo, que regula la competencia de los juzgados de familia, dice expresamente salvo lo dispuesto para el fuero de atracción. O sea que sí o sí va a haber que abrir la sucesión. Pero ese acuerdo es válido porque fue firmado entre las partes y ese acuerdo estaba dentro del patrimonio del causante. Por lo tanto, los herederos no podrán objetar la validez de ese acuerdo. Bueno, gracias, doctor. ¿Cuáles serían las medidas más convenientes en caso que los bienes se deban calificar y partir? Sea un fondo de comercio y gran parte de las mercaderías de ese fondo se adquieran sin facturar. Bueno, ahí lo que hay que Doctora, hacer es tomar medidas cautelares que tienen que ver con o la designación de un vedor o la designación de un interventor y o hacer medidas cautelares de inventario a los efectos de determinar las existencias de los bienes y demás. O sea, lo que corresponde hacer es eso, designar como medida cautelar o un vedor o eventualmente un inventariador. otra preguntita, doctor. ¿Considera posible el dictado de sentencia de divorcio por presentación unilateral sin haberse llevado a cabo la audiencia del 438, la cual quedó sin celebrarse por motivos sanitarios y falta de recursos técnicos del juzgado para realizarla de manera telemática? Bueno, ya empezamos a cambiar de tema. A ver, la petición de divorcio requiere traslado y ese traslado, una vez realizado, le permite al juez dictar el divorcio, no la audiencia. O sea, la audiencia no es obligatoria a los efectos de dictar el divorcio. Lo que es necesario a los efectos de dictar el divorcio es el traslado de la petición de divorcio. En algunos juzgados, cuando recién salió el Código Civil y Comercial, dictaban el divorcio por sola presentación unilateral. Yo recuerdo que, creo que si mal no recuerdo, en La Matanza lo habían empezado a hacer así. O sea, se presentaba la parte y decía quiero el divorcio y el juez le otorgaba el divorcio. Y después daba traslado. Esta era la postura originaria de Kielmanovich, que decía que esto se trataba de una petición y al ser una petición no podía ser rechazada por el otro, por lo tanto no tenía sentido el traslado de la petición. Luego Kielmanovich volvió sobre sus pasos y entendió que para poder decretar el divorcio era necesario dar traslado de la petición de divorcio. ¿Sí? Así que bueno, si se dio traslado de la petición de divorcio, la no realización de la audiencia no impide el dictado de la sentencia de divorcio. Claro, son Perdón, dos cosas totalmente distintas, perdón. ¿no? Y el artículo y la acordada 480/20 de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 7 actualmente, establece que se pueden hacer ya cualquier tipo de audiencias por vía telemática mediante el sistema Microsoft Teams. Así que bueno, será cuestión de ponerse en la cola para que el juzgado les tome la audiencia. Otra preguntita. ¿Es posible no denunciar en el acuerdo bilateral un bien y cederlo al otro cónyuge vía notarial? Sí, porque la partición puede ser total o parcial. O sea, podemos hacer la partición de algunos bienes por una vía y la partición de otros bienes por otra vía. Y en ese caso, continúa la pregunta, solo denunciar el hogar, el hogar conyugal, lo que será sede del hogar conyugal, que va a ser atribuido a la esposa e hija y es propio de la esposa. Sí, esto es bastante también común en las sucesiones, donde hay muchos bienes o varios bienes, entonces se van denunciando de a poco los bienes a los efectos de ir pagando la tasa de a poco. Y esto es exactamente lo mismo, como la partición puede ser total o parcial,
yo puedo partir algunos bienes y dejar indivisos otros. Estoy buscando otras preguntitas. ¿Cómo confeccionamos una liquidación de una comunidad cuando existen recompensas de la comunidad a uno de los cónyuges superiores a los bienes gananciales remanentes al momento de la liquidación? Bueno, ahí lo que hay que hacer es analizar el valor de la recompensa y analizar el resto de los valores involucrados y empezar a hacer las cuentas. Y luego plasmarlo en un acuerdo particionario. O sea, procede la recompensa. ¿Nos ponemos de acuerdo en que hay una recompensa? Sí. ¿Por cuánto? Por 50. Bueno, ¿qué bienes tenemos? 300. Bueno, estos 200 para vos, estos 100 para mí, pero yo ya recibí los 50, lo cual iguala la suma y demás. O sea, el método de hacerlo es medio artesanal, no lo puedo dar con, digamos, en un premodelo. Lo que le tengo que decir es que hay que ir negociando paso por paso la posibilidad de la existencia del reconocimiento de la recompensa y luego el modo de evaluarla y ver cómo se compensan los bienes. Bueno, acá viene otra preguntita parecida. Dice, un acuerdo privado en el cual se establece la venta del único inmueble y uno de los cónyuges obstruye constantemente dicho acto, usando en forma exclusiva el inmueble. ¿La acción a iniciar sería una división de condominio? No, la acción inicial es una acción de partición. Y en el mientras tanto, lo que tiene que hacer es pedir un canon locativo por el uso exclusivo de la propiedad. Eso lo permite expresamente el artículo 484. Bueno, Irma, vamos a hacer una más por el tiempo, una pregunta más, ya final, ¿puede ser? no tengo otra pregunta más, salvo que nos vuelva a visitar el doctor y se extiendan algunos temas. Doctor, hago la invitación. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Y yo voy a guardar las preguntas que faltan para hacerlas en la próxima visita que nos haga el doctor Robeda. Si le parece, gracias. Doctora Alicia. Perfecto, me parece perfecto, porque son temas exquisitos y realmente es uno de los puntos más álgidos dentro del juzgado. Donde se pelea la gente, el divorcio sale enseguida, y nosotros sacamos el divorcio sin la audiencia, pero por supuesto con traslado. Pero los puntos álgidos son ponerse de acuerdo en cómo van a repartir sus propios bienes. Así que bueno, cada uno de los puntos que ha dado son riquísimos, como siempre didácticos, como pocos, clarísimo cada uno de los elementos que has mencionado, Eduardo Robeda, así que de mi parte más que agradecida a vos y a todos los que están presentes hoy. Y nos volvemos a encontrar pronto. Eduardo, te volvemos a invitar. Muchas gracias. Muchas gracias y aprovecho, porque estoy en el teléfono, no he podido ver las personas que conozco de Loma de Zamora y que quiero mucho, que seguramente se han conectado, así que aprovecho este medio para saludarlos a todos. Les pido que no voy a nombrar a nadie porque no tengo manera de verlos en esta modalidad telefónica, ¿sí? Pero bueno, muchas gracias a todos por la invitación y otra vez al Colegio de Abogados y al Instituto por pensar en mí, ¿sí? A usted, doctor. Llegaste a una audiencia de 122 personas, quiero decirte. Ah, buenísimo, bueno, muy bien. Muchas gracias. A vos, realmente. Muy bien, chao, hasta luego. Para todos esto, para todos y cada uno.